Señor Jesús, te damos gracias una vez más por estar en tu casa. Gracias te damos por este tiempo, por haber predispuesto nuestro corazón para venir hasta esta tu casa. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche que tú estés ministrando en cada vida y en cada corazón, Señor, que estés guiando esta reunión, el estudio, Señor, que ha de ser presentado, Señor, en esta noche acerca de Hebreos, que tú estés dirigiendo todas las cosas, Señor. Toma control de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, de mis emociones, de mis sentimientos, Señor. Lleva a cautividad todo pensamiento que no sea, que no provenga de ti, Señor, y que seas tú quien esté guiando todas las cosas, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, instrúyenos, abre nuestros corazones y estemos atentos para recibir lo que tú quieres enseñar. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te bendecimos. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a empezar el capítulo 3 justamente. El capítulo 3 de Hebreos, donde dice, Cristo es superior a Moisés. O Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Hasta ahí. Capítulo 3 del versículo 1 hasta el 6. Como decía el título, Jesús superior a Moisés, que para nosotros no es ninguna novedad. Eh, Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es superior a todos los profetas, a los ángeles, como vimos y todo. Ahora, decirle a un hebreo, como está hecho este libro o este documento en realidad que está presentado, el autor le presenta a los hebreos, que yo creo que acá llega al punto máximo donde quería llegar justamente quien escribió a los hebreos, de confrontarlo o por lo menos presentarle por qué Cristo es mejor que todo, inclusive Moisés. Porque para los judíos, para los hebreos, Moisés, digamos, si uno busca en ellos quién es más grande, tienen Abraham es el padre de la fe, ¿no? Dicen, nuestro padre Abraham, dicen ellos. Pero Abraham casi no conoció en comparación con lo que fue Moisés, en el sentido que Moisés fue muy superior en todo el conocimiento, en el trato con Dios, de hecho habló cara a cara con Dios, Dios le dio la ley, ¿no? Entonces, para un hebreo, Moisés es lo mayor, es más grande que el Mesías, prácticamente. Entonces decirle de golpe que Jesús era más grande que Moisés era romper con todo y partirle la cabeza, digamos, de un hachazo, porque era sacarle todo lo que habían aprendido desde su nacimiento, todo lo que habían inculcado en su tiempo, y de pronto decirle, no, pará, Moisés no es tan grande, es Jesús. Entonces,
Por eso vemos que en los capítulos 1 y 2 empezó como introduciendo que Cristo fue mayor que los profetas. Ahora, si ponemos los profetas, tenemos que estar, Moisés está dentro de los profetas. Eh, si tenemos, después dijo, mayor que los ángeles, ¿no? Entonces, eh, que el sumo sacerdote, como ahora también vamos a ver, en el capítulo 5 se habla mucho de, o se explica bien el tema del sumo sacerdote. Eh, entonces, para un judío o para un hebreo, no era algo fácil de entender. Y estamos hablando de un pueblo de hebreos convertidos al cristianismo que estaban siendo perseguidos. Entonces, el argumento de la carta es que presentarle quién era Jesús en comparación a la ley, a los profetas y quién era Jesús, y animarlo a seguir, a no desanimarse por la persecución y todo. Entonces, comienza diciendo este versículo 3, por eso después va a decir considerar, ¿no? Pues piensen un poco. Dice, por tanto, hermanos santos, esta palabra, o estas dos palabras, hermanos santos, es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, podía saludar como hermanos fieles, pero nunca junto hermanos santos, que tienen en realidad casi el tema de santo es apartado y lo vimos en el capítulo 2 en el versículo 11 cuando decía que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes son santos, son hermanos santos, son cristianos, no son ya hebreos. Recordemos aquel versículo que dice que ya no hay ni judío, ni griego, ¿no? Ni varón, ni mujer. En Jesús no hay distinción. Pero dice, hermanos santos, lo que significa eh, ponerse santo es ponerse apartado o separado para Dios. Y esto es lo, lo que lo llama el escritor de la carta a estos hermanos. Ahora, cuando les dice hermano santo, insisto, todo tiene que ver con todo, porque está hablando a los hebreos. Entonces, para que tengan una idea, las palabras que son utilizadas muchas veces tienen que ver con el contexto justamente, mejor dicho, siempre tienen que ver con el contexto hebreo, pero tienen que ver con el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ¿no? La Torá, de parte de ellos, que la conocían de memoria, o la ley mosaica, en este caso, que va a decir que Jesús es superior a Moisés. Entonces, cuando le dice santo, podemos remontarnos a que eh, en Éxodo, capítulo 19, cuando dice que Jehová apartó un pueblo santo, una nación santa, ¿no? Que después 1 Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Bueno, al llamarlo hermanos santos, está tomando ese pueblo escogido, digamos, ese pueblo separado, apartado de Dios, le está diciendo, ustedes son el pueblo de Dios. Pero hay algo más, no solamente son el pueblo de Dios porque en el Antiguo Testamento Jehová dijo que son el pueblo escogido. Ahora, como vamos a ver al final, dice que la casa somos nosotros, o sea, la iglesia somos nosotros, somos hijos, leímos también en el capítulo 2, entonces dice, los que son santificados y los que santifican, o el que santifica, mejor dicho, eh, que es el Padre, entonces somos todos de uno mismo, de un mismo Padre. Entonces cuando le dice hermanos santos, está contemplando
esta imagen, ¿no? De que somos todos hijos del mismo Padre, somos todos eh, pueblo de Dios, escogidos por Dios, apartados para Dios. Eh, claro, en 1 Pedro, no, en Éxodo 19 dice, y me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Es el que decía. Y en 1 Pedro dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aclara Pedro. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Entonces, ese es el concepto de hermanos santos. No es solamente este, eh, eh, que son apartados, que vienen a la iglesia y nada más. Entonces, cuando nosotros decimos o cuando Dios dice que somos santos, no es solamente que somos, vengo a la iglesia, ya soy apartado por Dios, escogido por Dios, con una finalidad, con un propósito. ¿Sí? Dice, hermano santo, participante del llamamiento celestial. Acá hay otra cosa. Antes nombré a Abraham y Abraham decía que eh, se mantuvo, justamente creo que acá en Hebreo también, en Hebreo 11 dice eh, que viendo, creyó en las promesas de Dios y viendo la Jerusalén celestial, ¿no? O sea, esperaba la ciudad celestial. Y acá dice que somos participantes de un llamamiento celestial. Pero es el que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, hablando de que somos participantes de un llamamiento celestial. Sí, anoté que el versículo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que tenemos un llamado de parte de Dios que es irrevocable. O sea, Dios nos eh, está invitando de alguna manera eh, a ser partícipe de ese pueblo escogido, como decíamos anteriormente. Así como separó al pueblo de Israel como pueblo escogido, así a cada uno de nosotros hoy como iglesia de Dios. En, acá mismo en Hebreo, capítulo 9, 9, 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, ¿no? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿A ver? O sea, un llamamiento celestial. Tenemos una promesa de una vida de eternidad eh, en los cielos, ¿no? Y hay varios versículos que podríamos citar, pero no quiero extenderme con los versículos. Pero el tema es que somos santos con un llamamiento celestial. A estos hebreos les decía, ¿no? Que esperen y tengan la confianza y la seguridad de que, eh, resumiendo, digamos, esta parte de estos 6 versículos que vimos, es que si Moisés es superior, Jesús es superior a Moisés, o sea, el, el llamado y el propósito de Dios no está solamente con la ley. La ley no salva, sino la salvación es por Cristo Jesús, por el nuevo pacto. Por eso acá que leímos en el 9:11 dice, el nuevo pacto trajo con la muerte, ¿no? Eh, Hago una aclaración de que dije lo del nuevo pacto y el viejo pacto era la ley, ¿sí? Ahora,
Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino vino a respetarla. Él fue el único que pudo cumplirla. Ahora, entonces, esto para que no piensen, porque algunos dicen, no, porque ahora que, claro, uno cuando lee este libro de Hebreo dice, ¿cómo el cristiano se vuelve judío de pronto? Empieza, no porque Yahweh, no porque Yahshua, porque Shalom, porque toca el sofá o no sé qué, hay que guardar el día de reposo. Si estamos en el nuevo pacto. Y justamente es lo que trata de explicar el autor de esta carta, de este documento, a los hebreos, que la ley no es lo que salva es Cristo Jesús. Por eso Jesús es superior. Ahora, no le podía decir de golpe, che, miren, están equivocados, Moisés, todo bien. Vamos a ver que hasta el versículo 3 eh, no es que lo critica a Moisés ni nada por el estilo, al contrario, valora las cosas que hizo Moisés, igual que cuando habló de los ángeles o de los profetas, no es que lo criticó o dijo algo malo, no, por el contrario, lo puso en un nivel, pero después le dijo, pero Cristo es superior. Claro, hay alguien mayor. Entonces dice, del llamamiento celestial, considerar al apóstol, eh, bueno, hay todo, es la primera vez que lo llaman apóstol a Jesús, aunque sí fue un apóstol, digamos, porque el apóstol es el enviado, pero quiero ir a la primera la palabra considerar, porque dice considerar, o sea, la palabra considerar del griego kata noein dice, significa observar nítidamente, comprender o entender claramente, centrar, centrar su atención. Por ejemplo, un ejemplo, la palabra esta, eh, kata noein, que significa considerar, está en Lucas 12:24, cuando dice, considerar a los cuervos, dice el versículo, considerar a los cuervos que ni siembran ni ciegan ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿No valen más ustedes que un ave, que las aves? Le dice Jesús. Entonces, ¿qué hay acá en ese considerar? Es prestar atención a una situación que tiene que dejarte una enseñanza. No es solamente mirar. A veces cuando decimos el versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es solamente mirar, bueno, a ver, y si miro acá la cruz, no, pero en la cruz no está Jesús acá. Y bueno, ¿y cómo lo miro a Jesús? No es contemplar, yo siempre digo, yo tengo una particularidad, tengo muchas, eh, pero que digo, miro pero no veo. Eh, o veo pero no miro, no sé cómo es la definición en realidad. Porque, por ejemplo, puede pasar alguien y me saluda desde la vereda enfrente, me está haciendo señas, yo estoy mirando para ese lado, pero evidentemente mi vista está en otro lado y no lo veo. Entonces me dice, pasé el otro día, te saludé, vos estabas así, así mirando, te hice señas y no me viste. No sé, no sé qué estaría mirando, le digo. O conté alguna vez que a veces miro más allá, porque veo paso el semáforo este en rojo porque veo que está el otro en verde a 2 cuadras más adelante, ¿no? Entonces, no es solamente mirar eh, por mirar, porque a veces miramos y no vemos, o vemos y no miramos, nos distraemos, pero este dice considerar, o sea, presten atención, consideren algo muy importante, que es Cristo Jesús.
Entonces dice, considerar eh, al apóstol. Dice, entonces, ¿qué tenemos que considerar? Considerar, por ejemplo, que Dios nos amó tanto que envió a Jesús, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, cuando dice considerar eh, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, tenemos que hacer ahí. Ya explicamos considerar, ahora voy a explicar apóstol, sumo sacerdote y después profesión. Es una profesión el cristianismo, que no quiere decir que es un trabajo. Ahora lo vamos a ver. Eh, Aunque siempre digo una frase que decía mi cuñado, qué difícil es ser cristiano, ¿no? Eh, por eso este pasaje o esta palabra, considerar, es una palabra que la tenemos que tener eh, muy cerca todos los días y tenemos que prestarle atención a Jesús. Considerar a quién, al apóstol, dice. Nosotros estamos acostumbrados que cuando se llama apóstol, es los 12 apóstoles que escogió Jesús. Pero este dice que Jesús es el apóstol. Ahora, la palabra apóstol es un enviado, ¿no? Jesús le dijo, yo los envío, le dijo a los discípulos, a predicar el Evangelio. Ahora, Jesús fue un enviado, porque vino a ejecutar el plan del Padre. Fue un mensajero. Los ángeles eran mensajeros de Dios, ¿se acuerdan? Y dice Jesús eh, más superior a los ángeles. O sea, Jesús como enviado fue superior, fue más que un mensajero de Dios, porque vino a cumplir el plan y el propósito de Dios, vino a traer el mensaje de salvación. Ahora, eh, lo envió como un máximo mensajero, dice. En Juan 11:42, por ejemplo, o en Juan 17:3, tenemos pasaje donde dice, ya dije recién el de Juan 3:16, obviamente, que Dios envió a su Hijo al mundo, entonces ahí tenemos que es el apóstol enviado, es el enviado. Pero en Juan 11:42, por ejemplo, dice, orando era por la resurrección de Lázaro, ¿no? Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Acá habla justamente como apóstol, digamos, es el enviado de Dios. En el 17, en el 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que vemos que Jesús era un apóstol, fue el máximo apóstol, digamos, porque venía con un mensaje que por otro lado, cuando en el capítulo 1, cuando dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, y hablaba también de justamente de los apóstoles. O sea, si ya no había profeta, tampoco hay apóstoles, porque Dios habló por medio de su Hijo. Jesús fue enviado para eso. Punto, se terminó. Entonces, también conocerte a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo. Entonces, ese es el propósito, en realidad,
del plan de Dios por el cual fue enviado Jesús. ¿Para qué? Para dar el mensaje a la humanidad, que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Ahora, por eso ya no puede haber más apóstol o profeta como los del Antiguo Testamento, porque la única revelación, aparte de Juan que fue revelado el Apocalipsis, pero digamos, el plan de revelación de salvación fue directamente ejecutado por Jesús, o fue anunciado por Jesús. Vino a anunciar justamente las buenas nuevas de salvación, ¿no? Entonces, él fue apóstol. Ahora dice también que fue sumo sacerdote. El llamamiento celestial. Considerar al apóstol, o sea, como enviado, como que dio el mensaje de salvación, como que ya no era la ley lo que lo salvaba, sino que era Jesús mismo por su sacrificio redentor. El sumo sacerdote, justamente, que vamos a ver más adelante en el capítulo 5, cuando habla del sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, y era el que sabía los problemas de los hombres, lo presentaba delante de Dios, pero también eh, tenía que mediar y era la manera de reconciliar al hombre con Dios a través de un mediador que era el sumo sacerdote. Bueno, en este caso, acá el autor de Hebreo dice al apóstol y sumo sacerdote. Como dije, vamos a ver después que Jesús es mayor que el sumo sacerdote, porque la otra vez dijimos, algo vimos también acá en el capítulo 2, porque cuando decía que convenía que Jesús tenía que venir, porque tenía que eh, aprender obediencia a través de padecimiento y todas las cosas, pero también este, él vino para, para dar vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces dice, como sumo sacerdote, él que vino a reconciliar justamente, a cumplir la función, el sacerdote, decíamos el martes pasado, una vez al año podía entrar a presentar los pecados. Primero tenía que presentarlo de él, aparte. Y después era lo del pueblo. Pero Jesús entró una vez y para siempre, ¿no? Entonces él fue el reconciliador, él es nuestro supremo sacerdote que nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio, porque él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Ahora decía antes la profesión. Dice, fiel y sumo sacerdote en lo que eh, ya me estoy adelantando a lo de fiel. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí la palabra profesión, en realidad, eh, es más, tiene que ver con confesión, con confesar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:12, vamos a ver más claro cómo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, el haber confesado delante de muchos testigos, o sea, es profesar, que no tiene que ver con profesión, no tiene que ver con un empleo, la profesión como un trabajo, como un esfuerzo de ser cristiano, sino confesar que yo soy cristiano, ¿no? Confesar lo que Cristo hizo por mí, es decir, profesar sería en realidad, ¿eh? Eh, profesar la fe a la cual pertenezco, que es a Cristo Jesús. Y entonces dice, el cual es fiel al que le constituyó
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vos fijate que decía antes, no, nunca lo menosprecia o lo critica, sino que por el contrario, resalta lo bueno que tenía. De hecho, si nosotros hacemos una comparación de la vida de Moisés y la vida de Jesús, podríamos decir que es una tipificación la vida de Moisés con la de Jesús. Porque los dos, cuando nacieron, los quisieron matar, ¿no? Por ejemplo, los dos, este, y bueno, hicieron milagros, porque Moisés cuando eh, fueron las plagas, eran milagros de parte de Dios, señales, digamos, que Dios lo usaba para... eh, y así podríamos enumerar un montón de cosas que son parecidos o similares entre Jesús y Moisés. Ahora, la idea es que, por eso el escritor resalta y dice, fiel fue Moisés, Jesús es fiel al que le constituyó, o sea, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y acá habla justamente, comparándolos, para entrar en el tema de que Jesús era superior, comparándolo, hace justamente estos ejemplos y resalta la fidelidad de Moisés. La fidelidad de Dios, pero la fidelidad de Moisés. Eh, Antes leí acá en el versículo 17, hablando de, de Jesús, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces vemos la fidelidad de Dios. Dios, uno ve en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 19, dice que viene montado en un caballo blanco, viene uno montando cuyo nombre es fiel y verdadero, ¿no? Entonces vemos la fidelidad de Dios eh, siempre, pero cuando habla eh, acerca de Moisés, vamos a leerlo en Números capítulo 12, dice versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, decía, para considerar lo que pensaban los hebreos de Moisés, en ese pasaje que leí recién, de número 12:7, dice, porque no hacía mi siervo Moisés, o sea, estaba la crítica de Aarón y de Miriam, o María, la hermana de Moisés, que lo criticaron y, y Dios justamente los confronta. Y lo llamativo es que Dios nos dice, ustedes están en contra mía. Dice, ustedes hablaron en contra de mi siervo. O sea, no, en otras palabras, no están pecando contra mí, sino contra mi siervo. Y dice, por eso a él, dice, él fue fiel en toda la casa y a él, por eso dice, lo veré cara a cara. A los otros no, al único le da la posibilidad. Ahora, cuando Moisés dice fue fiel en toda la casa, no es en la casa de Moisés, digamos, en su casa con donde vivía con su esposa y sus hijos. Cuando habla de la casa, tiene que ver con el pueblo de Dios, con la obra que Dios le encargó hacer. Moisés también fue un enviado, justamente antes que hablábamos las coincidencias de, de, de Moisés con Jesús. Moisés fue un enviado de parte de Dios. Dios lo llamó para que vaya a libertar al pueblo
de Israel, que lo saque de la tierra de Egipto, y a él le dio la ley, ¿no? Para que constituyera todo ese pueblo. O sea, cuando él dice fue fiel en la casa, dice, él fue fiel en todo lo que hizo, porque fue obediente y cumplió el propósito con el que fue llamado. Y de Jesús, bueno, hablábamos también de la fidelidad de Jesús, obviamente, que fue fiel eh, porque cumplió justamente el propósito con el cual fue enviado, que fue dar la buena nueva de salvación, pero también fue dar su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado y de que ya no había otro camino. Para el, volviendo al tema, para el hebreo, Moisés era el camino de la salvación. Ahora, cuando Jesús viene después de que muerte y comienza la iglesia primitiva, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los apóstoles y los cristianos primitivos eran llamados los del camino, porque, porque ¿qué anunciaban? El camino de salvación. Entonces, ellos eran los del camino. Entonces, para que este hombre diga, el autor de Hebreo le diga que Jesús es superior, le está diciendo, el camino que ustedes creían que era la ley no fue así. Ese en realidad fue el camino para crear, vamos a ver después el final cuando habla de la casa que somos nosotros, en la iglesia. Ahora, dice Moisés, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Entonces dice, y ahora sí entró de lleno en el tema, ahora sí le tiró el hacha por la cabeza, dice. Y le dijo, mayor que Moisés, porque dice, de tanto mayor gloria que Moisés, ¿se acuerdan la gloria de Moisés? ¿Cuál era? Cuando bajó del monte, que tenía el rostro resplandeciente, estuvo con Dios cara a cara, Dios le dio las tablas, baja del monte, de, y dice, resplandecía su rostro, y el pueblo tuvo miedo. Y entonces se tuvo que poner un velo para que no se vea cómo resplandecía ese rostro, porque a la gente le daba miedo. Porque veían como la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Ahora, acá el autor de los Hebreos dice, mayor gloria que la de Moisés es la de Jesús. Ahora, volviendo, y quiero ser, soy reiterativo, pero quiero ser enfático para que quede claro, del pensamiento de los hebreos en favor de Moisés. No era cualquiera, era el que los libertó, el que libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y era el que le dio las tablas o le dio la ley con la cual después se iban a regir a lo largo de los años. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Moisés baja del monte y escuchaba murmullos y qué pasó y que Aarón y Miriam habían hecho, Aarón en realidad había hecho una serpiente, había hecho un becerro de oro. O sea, ya se habían desviado. Moisés se volvió loco, rompió la tabla, todo bueno. Entonces dice, voy a hacer, y entonces pide por el pueblo, pide a Dios que interviene por el pueblo. Dios le dice, puedo elegir otro pueblo si quiere, pero Moisés dice, no, no, sea, salvamos a este, que se yo, bueno, pasa. Y en determinado momento
como consecuencia de todo esto, maldad podemos decir, o todo este despropósito del pueblo de Israel, vienen serpientes venenosas. Dios envía serpientes venenosas y empiezan a morir, a morir, a morir. Moisés intercede y Dios le dice, hacé una serpiente de oro y ponela ahí, el que mire el que picado por la serpiente y mira a la serpiente va a ser sano. Esa serpiente representaría la cruz de Cristo, digamos, hoy en día sí. Ahora, esa serpiente pasó la época de la serpiente y por muchos años la gente siguió idolatrando a la serpiente. De hecho, el rey Ezequías, muchos siglos después, un día entró y agarró y la rompió la serpiente, la destrozó, porque el pueblo seguía idolatrando a la serpiente. Ahora, dice en Deuteronomio 34, y volviendo a Moisés, dice que Dios lo enterró a Moisés en el monte, en un lugar que nadie sabe. ¿Por qué? Porque se imagina que si los tipos adoraban una serpiente, si Moisés se moría y le hacían la tumba, hoy en día todavía estaría siendo una tumba majestuosa donde todo el mundo iría a peregrinar a pedirle a Moisés o al que interceda y que haga. O sea, idolatrarían a la tumba de Moisés. Entonces Dios dijo, lo saco, lo entierro yo, que nadie sepa. ¿Entendemos cuál es la proporción de, hasta casi podemos decir, del fanatismo que tenía el hebreo por Moisés? Entonces, no era ir y decirle, bueno, sí, Jesús es superior a Moisés. Era romperle todo el esquema que habían aprendido durante toda su vida. Y acá dice, eh, habíamos visto antes que decía, teníamos que considerar que era el apóstol, el sumo sacerdote, ¿no? De la profesión de nuestra fe, pero también eh, que fue fiel, pero dice, es de mayor gloria y es estimado digno y de mayor honra que Moisés. Ahí introdujo la parte central de toda esta carta de los hebreos, de confrontarlo con la realidad. ¿Por qué? Porque como dije antes, algunos querían volverse atrás. Que por otro lado, acá mismo en hebreo, no recuerdo si en el capítulo 10 o algo, hay un versículo que dice, eh, si alguno, habiendo conocido a Dios o la salvación, pecare, ya no hay más nada que hacer. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, si habiendo pecado voluntariamente, habiendo conocido a Dios, ya no queda, dice, más sacrificio para el pecado. Ahora, nosotros toda la vida aprendimos que, uy, entonces no tenemos salvación. No, ese versículo específicamente, nosotros sabemos que dice la palabra, si confesares con tu boca, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo, ¿no? Entonces, a ese, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, sí, pero si vos confesás tu pecado, son perdonados, porque Jesús pagó el precio. Ahora, ese versículo está escrito específicamente para los hebreos, ¿por qué? Para que, porque cuando dice, eh, en realidad lo que está hablando es de la apostasía, es de, después de haber conocido a Dios, te volviste atrás, o sea, volviste a la ley,
Después de haber conocido la salvación en Jesús, volvés a la ley. Por eso digo que no entiendo a lo que hoy los cristianos que se hacen judíos, digamos, ¿viste? Que empiezan a hablar de... Porque dice, si volviendo atrás, o sea, volviendo a la ley, no es que me van a pecar porque se van a emborrachar, porque se van con mujeres, porque... No, no, no es un pecado moral, digamos, sino es volverse atrás, es dejar de lado el camino de salvación, dejar de lado a Jesús, que es el único camino de salvación, el único mediador entre Dios y el Padre, y volver a aferrarme a la ley. Entonces, ahí sí, ese pecado, está hablando de, eh, como dije, de la apostasía, de negar, en definitiva lo que está haciendo es negar a Jesús. Ahora, esto lo hacían por miedo y por eso la carta está escrita para animarlos a que se mantengan fieles. Dice, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Y entonces, aclara versículos 4 y 5, dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 4. Y esto tiene que ver, a ver, uno admira, por ejemplo, las pinturas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero en realidad al que honra uno es a Miguel Ángel por haber tenido la capacidad de hacer eso, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo acá cuando habla de que toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En Zacarías capítulo 6, 12, vamos a ver que Dios ya dijo que Jesús iba a construir la casa, pero cuando se refiere a la casa no es el templo, sino es la iglesia. 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de todas sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Este es un pasaje donde justamente habla de la construcción, pero no tanto del templo, de las paredes, sino de lo que se refiere al pueblo de Dios, justamente a la iglesia. El otro versículo que anoté está en Primera de Crónica, capítulo 17. eh, 17:12 dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Acá es más claro. También cuando dice, eh, esto empezó también con David, digamos, cuando David tuvo ese sueño ese deseo de hacer una casa para Dios. Dijo, yo no puedo vivir en una casa y que Dios viva en una carpa. Voy a hacer una casa. Y preparó todo y dijo, voy a hacer una casa. Y el profeta Natán le dijo, qué bien, bueno, buenísimo, haz lo que tenga en tu corazón. Pero Dios le habló a Natán y le dijo, no, no, David no puede porque derramó mucha sangre. Entonces va a ser su hijo. Y Salomón fue quien edificó el templo, ¿no? Que por otro lado uno admiraba justamente el templo. El otro día hablábamos justamente de los últimos días de Jesús cuando salió del templo y los discípulos le decían, Señor, mira el templo, dice la majestuosidad, ¿no? De ese templo, y como viéndolo, pero
Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días lo construiré, hablando de él. Pero de David dijo eh, que de su simiente iba a salir la raíz, iba a salir el Salvador. Y obviamente por eso Jesús dice es el hijo de David, ¿no? Que se conoce como el hijo de David. Entonces vemos que, volviendo al capítulo 3 de Hebreo, dice, porque toda la casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Acá vemos también que, digamos, antes decía, Moisés vino, hizo la casa, digamos, preparó al pueblo con las instrucciones que Dios le dio. Como vamos a ver, porque ahora el versículo 5 dice, eh, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. Entonces vemos que Moisés sí hizo la casa, preparó al pueblo con todas las instrucciones que Dios le dio y dejó todo encaminado porque era, eh, podemos decir, el reflejo o la semejanza de lo que iba a ser después la iglesia. Pero dice, Jesús, Moisés fue fiel como siervo, pero Jesús fue como hijo. Entonces, ¿quién era más importante? También en este caso, ponele, es una palabra que muchas veces se usa por el tema de la esclavitud, pero nosotros lo usamos más bien con el tema de servicio, ¿no? Como algo agradable a Dios. Y entonces él como siervo fue fiel, dice. Cumplió con todo lo que Dios le mandó, con todo lo que Dios le dijo, preparó al pueblo. Ahora, obviamente el pueblo después se envalentonó y se encerró en eso y no vio más allá de toda la profecía, de todo lo que venía hablando Dios. Por eso Jesús, cuando el autor cuando comienza el capítulo 1 dice, antes habló por los profetas, pero ahora habla por el Hijo, porque eh, tantas veces anunciaron los profetas, sin embargo, el mismo Moisés anunció que después de él iba a venir un profeta mayor que él, y que él iba, y que lo iban a respetar y que iba a ser eterno. Eso lo anunció el mismo Moisés. Así que, y aún así el pueblo de Israel se afirmó y se aferró y se aferra a la ley de Moisés o a Moisés. Pero dice que Jesús fue mayor porque él fue el constructor de la casa. Ahora, cuando habla de constructor de la casa, en realidad es que la iglesia preparó, cuando le dijo a Pedro, eh, sobre ti será edificada, sobre esta piedra será edificada mi iglesia. Entonces, Jesús vino con ese propósito también, edificar ese pueblo escogido que antes era solamente el pueblo de Israel, ahora no hay diferencia. Ahora son judíos, griegos, gentiles, varón, hombre, mujeres, todo, todo el que cree en Jesús. ¿Sí? Entonces, dice, mayores, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, justamente lo que él anunció fue que iba a venir un profeta mayor que es Jesús, para edificar una iglesia. Pero Cristo dice, como hijo sobre su casa. Ahora, no fíjate la diferencia. Uno era siervo, el otro era hijo. Pero también dice, Moisés como siervo, eh, Moisés fue fiel en toda la casa. Entonces, como siervo podemos ver que Moisés, tomando el ejemplo de una casa, podemos decir, ¿él qué hizo?
Él limpiaba, lavaba los platos, planchaba, preparaba la comida. Pero Jesús como hijo dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Es decir, es el administrador, es el que gobierna, es el que da las órdenes. No era el que hacía el que hace lo que hace. Entonces, ejemplos por ahí eh, comunes son los que le está dando el autor de Hebreo, para que puedan entender la verdad de por qué Cristo era superior y por qué tenían que considerar, y nosotros tenemos que considerar todos los días, justamente la grandeza de Jesús, la superioridad de Jesús por sobre todas las cosas. Que Él es el quien edifica la casa, quien diseñó y preparó toda la casa que es su iglesia, somos nosotros, dice. Ahora cuando dice somos nosotros la iglesia, bueno, nosotros decimos sí, porque somos templo del Espíritu Santo, sí, está bien, pero es la congregación, la multitud, cuando estamos juntos. Nosotros sí somos templo del Espíritu Santo, pero la iglesia cuando estamos juntos, por eso dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque hay comunión y el Espíritu Santo es el que le da forma, le da vida, le da aliento a la iglesia que la sostiene en la unidad. Entonces usted puede decir, no, porque yo no vengo a la iglesia, pero escucho coritos, escucho canciones, canto alabanza, leo la Biblia, escucho las prédicas en mi casa. No me acuerdo cuando era la pandemia, este, eh, que al principio transmitía de casa, pero después cuando pude empezar a salir, que transmitía desde acá de la iglesia, pero estaba así, parado adelante la camarita y toda la iglesia vacía y sin saber si alguien te iba a escuchar o no. Pero después muchos hermanos decían, ay, qué gana tengo de ir a la iglesia, qué gana tengo de ir a la iglesia. Resulta que después cuando se abrió, se le pasaron la gana. O sea, la gana era más de estar en la cama que de estar en la iglesia. Porque en la iglesia está la comunión, está el Espíritu Santo. Sí, nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que avivar el fuego, el don de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo todos los días. Pero también tenemos que congregarnos. Porque el Espíritu Santo está acá, en la multitud de la iglesia, donde los cantitos, uno escucha las canciones ¿no? en las redes sociales o en Spotify y todo eso, y son, eh, ahí no desafinan, no se equivocan, ¿no? Ahí está todo lindo. El asunto es cuando venía acá, tenés que cantar a capela, ¿viste? Uno va para acá, el otro para allá, pero ahí está el Espíritu Santo, es el que está obrando, ¿no? Y el que nos está alimentando y enseñando. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús es superior a Moisés, porque él estaba, dice, sobre la casa, sobre su casa, la cual somos nosotros. Así que tenemos la confianza y la seguridad que Cristo está con nosotros y está aquí en medio de su iglesia. Pero dice, y vamos a terminar ahí, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Tenemos que retener firme, dice, la confianza y gloriarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que considerar a Jesús como el supremo sacerdote, como el apóstol, ¿no? Como de mayor honra y de mayor gloria. Debemos considerar ese sacrificio que hizo en la cruz, por eso el considerarlo no es solamente, bueno, lo considero ahora que lo leí, bueno, sí, me quedó, sí, fantástico. Mañana me olvidé. No, todos los días. Es la profesión de fe, justamente, profesar que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Entonces, que podamos retener, dice, porque después el versículo 7 va a ser eh, va a decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, va a empezar. O sea, ya hay
ya empieza una exhortación, ¿no? Entonces, retengamos la fe, consideremos la grandeza de Jesús, gracias a Dios por los eh, apóstoles, por los profetas, ¿no? Pero gracias a Dios porque tenemos la palabra, por medio de ello tenemos esta palabra, ¿no? Tanto de profeta como de apóstoles tenemos la palabra. Y acá tenemos que centrarnos y buscar a Jesús ahí, considerar. Dije antes, puse el ejemplo de poner la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No solamente no nos distraigamos, sino que no nos apartemos, como, como dije, estos que quieren hacerse judíos ahora, y no, porque la Biblia está mal escrita, porque el hebreo, porque el original, porque el no sé qué, y hermano, no te vuelva para atrás. Si conociste a Cristo, no hay nada mejor. Consideremos al autor y consumador de la fe, consideremos al único apóstol mayor que todo, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, para que podamos permanecer firmes, retener lo que tenemos y perseverar hacia la vida eterna. Amén. Vamos a terminar orando. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias, Señor, una vez más, por poder estar en tu casa y por poder compartir esta palabra. Señor, gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos capacitas, nos aumentas nuestra fe cada día. Señor, también nos hace ver los caminos si estamos equivocados, Señor, para volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener esta fe, a considerar todas las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, Señor amado. Ayúdanos a poder ser testimonio donde vayamos, a retener lo que hemos conocido, Señor, que es a ti, al único Dios verdadero, Señor. Que podamos retener nuestra confianza y nuestra esperanza de gloriarnos en ti, Señor, y más allá de circunstancias, de problemas, de dificultades, de dolores, que podamos considerar tu grandeza, tu majestad, tu poderío, tu soberanía. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te pedimos que nos despidas con tu paz, Señor, nos acompañes en el regreso en esta noche a nuestros hogares, que tu Espíritu Santo siga ministrando y hablando a través de tu palabra, de lo que hemos aprendido, pero también que sigas hablándonos para transformar nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.